descripción de mi perfil. Ahí están también mis datos de contacto por si llegan a tener alguna pregunta o quieren profundizar en alguno de los temas que veamos en la presentación de hoy. Quedarán ahí y la presentación se las vamos a compartir a través de nuestra área de servicio al cliente para que también la puedan tener en caso que quieran acceder a este contenido también. Bueno, como les decía, entonces vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar de qué es inteligencia artificial. Después vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a los servicios jurídicos. Y vamos a cerrar con una pequeña reflexión sobre cómo se está moviendo el ecosistema de Legal Tech en Colombia. Entonces, bueno, pues creo que sin más introducción, empecemos con el tema. Pues para hablar de inteligencia artificial, pues tenemos que tener un poco claro el concepto antes de entrar a revisar los productos que hay aplicados a servicios jurídicos. Entonces, básicamente, una definición muy general de inteligencia artificial es aquellos softwares o aquellos programas que se desarrollan para que ejecuten actividades similares a las que hace un humano, como por ejemplo acciones locomotoras, una de las más complejas que es el aprendizaje o la resolución de problemas. Entonces, en este término de inteligencia artificial hay como muchos mitos y muchas como desinformaciones alrededor. Es un tema que de hecho se ha vuelto súper popular últimamente, o sea, es como el tema del momento, la tecnología del momento y especialmente en temas jurídicos. Pero pues miren que la inteligencia artificial no es algo que haya nacido ni siquiera a partir del 2000, existe desde los años 50, 1950, y lo que ha ido es evolucionando en los niveles y en el perfeccionamiento de la realización de esto que veíamos en la definición. Entonces, la ejecución de actividades humanas, la ejecución de aprendizaje, que es pues súper compleja y muy importante, y la posibilidad de resolver problemas de forma automatizada. Entonces, este concepto de inteligencia artificial puede ser algo tan básico como la automatización de un proceso que normalmente lo hacía un humano y ahora lo está haciendo una máquina, ¿cierto? Entonces podríamos, por ejemplo, pensar en una máquina industrial que realice, por ejemplo, el empaquetamiento de productos físicos y que hoy en día ya lo están haciendo a través de maquinaria, ¿no? Esa es una definición de una inteligencia artificial muy básica. Ahora esa misma inteligencia artificial pues ha ido evolucionando y de hecho hay varios niveles como de complejidad de la inteligencia artificial y dentro de esos tenemos pues los más relevantes que hoy en día se están estudiando es el machine learning, que es ese aprendizaje de máquinas, que es esa facultad o esa facilidad que tiene un algoritmo o un software de aprender. Y esa cualidad de aprender o esa habilidad pues es muy propia de los humanos. O sea, nosotros aprendemos con el paso del tiempo, nosotros aprendemos a hablar cuando vamos creciendo, por ejemplo, aprendemos una lengua a través de la escucha, a través de la misma habla, aprendemos a reconocer objetos desde que nacemos, sabemos que una fruta es una fruta y un animal es un animal porque lo hemos aprendido y es como parte de nuestra evolución como humanos y como dentro de nuestra inteligencia. Entonces, ese tipo de cosas se están entrenando actualmente en algoritmos para diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el aprendizaje de máquinas o el aprendizaje que vemos, por ejemplo, en Facebook cuando hace los reconocimientos faciales y te sugiere que esa persona que sale en la fotografía que estás viendo es tu hermana, tú, tu mamá, tu amigo, que te sale el nombre. Eso solo se logra a través de un entrenamiento previo que se le ha hecho a ese algoritmo en el cual a través de mostrarle múltiples millones de fotografías con diferentes formas de personas de diferentes colores, razas y demás, empieza a identificar de forma acertada quiénes son las personas que salen en esas fotografías. Acá, por ejemplo, han surgido inconvenientes interesantes como la dificultad que han tenido, por ejemplo, específicamente ese algoritmo que les digo de reconocimiento facial,
con personas de color, porque tienen como unos rasgos menos definidos en una fotografía que lo que sería una persona con una tez más clara, y entonces a veces comete más imprecisiones o se han visto más errores con algoritmos de reconocimiento facial en personas de color, por ejemplo. Pero todo eso hace parte del aprendizaje de ese mismo software y de cómo avanzando en ese reconocimiento de patrones, cómo puede resolver tareas. Entonces, eso hace parte de la inteligencia artificial. Esto ya es una inteligencia artificial un poco más desarrollada, mucho más compleja de realizar. Y dentro de este Machine Learning, de hecho, también tenemos una subsección que es lo que se llama el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Entonces ya no es solo que la máquina va aprendiendo de patrones que yo le voy dando y que le voy enseñando, pero va a haber una persona encargada de como de liderar ese aprendizaje, sino que en el Deep Learning, a través de redes neuronales, lo que se busca es descentralizar como ese input, esa parte de ingreso del conocimiento y que la propia máquina vaya haciendo sus propias conexiones sin que se le programe para que si ve una foto de un gato diga que es un gato, por ejemplo. Entonces ya es un aprendizaje mucho más autónomo y de hecho actualmente, a hoy, todavía no hay desarrollos con esta inteligencia artificial fuerte totalmente pues funcionales. Digamos que en ese sentido se habla de una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. Entonces, esta inteligencia artificial débil es la que yo les decía ahorita, que el programador le da ciertos patrones al algoritmo para que vaya aprendiendo, como por ejemplo un juego de ajedrez. Entonces va aprendiendo cuáles son los movimientos que debe hacer, cuáles son las mejores estrategias y va aprendiendo a cómo ser cada vez un mejor jugador de ajedrez, por ejemplo, el software. Ya en una inteligencia artificial fuerte no es simplemente aprender ese tipo de pasos esquemáticos, sino es más como un paso más allá que mezcla muchos puntos de interpretación y muchas fuentes de información para el desarrollo de una tarea. Entonces, pues digamos que es un tema que está evolucionando y en esa misma evolución, pues hemos visto su aplicación en diferentes tipos de tecnología. Entonces está, por ejemplo, los robots, los programas de reconocimiento de voz, los programas de reconocimiento de imágenes que ya les comentaba, los temas de machine learning y todo el tema de procesamiento del lenguaje natural, que es una parte muy importante en los desarrollos aplicados a servicios jurídicos, porque es esa parte de la inteligencia artificial que me va a permitir interpretar las preguntas jurídicas que, por ejemplo, yo tenga, buscar en las fuentes de información que se le suministren al software y que pueda responderme esas preguntas de forma acertada, mostrándome las fuentes de información adecuadas para esa búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces, acá un poco el reto es no simplemente ser acertados en preguntas básicas como quiero ver Ley 100 de 1993, pues porque eso con un tag, o sea, con una descripción, es muy fácil de encontrar, sino poder resolver preguntas más complejas, como por ejemplo, ¿puedo terminar el contrato de trabajo de mi empleada del servicio en época del COVID? No sé, como cosas ya mucho más contextuales que no tienen una respuesta exactamente en las normas y que entonces ya el algoritmo va a tener que empezar a revisar las diferentes fuentes de información para poder brindar pues la respuesta más adecuada al usuario. Y acá en este cuadro también vemos, acá arribita de Machine Learning, hay una subsección que se llama analítica predictiva. Y en ese tema de analítica predictiva también podemos ver una aplicación interesante en el derecho y es los softwares para la predicción, por ejemplo, de decisiones judiciales, entonces de estrategias de litigio, de cómo a través de
o sea, teniendo este software, por ejemplo, una cantidad de sentencias importante, pueden llegar a empezar a hacer análisis sobre posibilidades de fallos por determinado juez en particular. Esto, por ejemplo, se ha desarrollado mucho en sistemas de common law, donde el juez es muy importante, pero también los jurados y las mismas partes. Entonces, tú puedes empezar ahí a clasificar dependiendo de las personas que estén dentro de tu proceso judicial, las posibilidades de ganar o no el pleito que estés llevando. Entonces, como es una mezcla y acá lo que quiero que nos quede claro es que inteligencia artificial tiene muchos niveles y que tenemos que tener o ser muy juiciosos en analizar cuando alguien nos dice que tiene inteligencia artificial, porque pues puede que sea una inteligencia artificial muy básica o puede que ya tenga algo de machine learning o algo de procesamiento de lenguaje natural o no necesariamente un desarrollo de tecnología aplicada al derecho deba tener inteligencia artificial para pues prestar un servicio o sí, para servir de apoyo a la prestación de servicios jurídicos y no por eso deja de ser igualmente valioso y útil, como por ejemplo el tema de evidencias digitales o el tema de oficinas jurídicas, que puede que no todas tengan temas de inteligencia artificial, pero que de todas maneras están ahí al servicio de los abogados para mejorar la prestación de sus servicios y pues poder hacer más eficientes esas tareas administrativas que muchas veces les quitan bastante tiempo a los abogados y les quita tiempo para lo que tienen que dedicarse más en un 100% que es pues el análisis jurídico y la prestación como tal de ese servicio jurídico. Bueno, entonces ya teniendo esta introducción de qué es inteligencia artificial, si van teniendo preguntas las pueden hacer a través del chat y al final de la sesión vamos a tener una media horita para resolver estas preguntas que ustedes puedan tener sobre la presentación. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial al derecho? Y para hablar de la aplicación de inteligencia artificial al derecho, tenemos que necesariamente referirnos a un término que hoy en día está cobrando cada vez más importancia y es el legal tech, que es la tecnología aplicada al derecho. Entonces, es la tecnología que se está empezando a desarrollar específicamente para la prestación de servicios jurídicos, para facilitar la prestación de estos servicios jurídicos y pues viene de la unión de las palabras en inglés legal and technology. Esta industria de hecho es súper interesante porque ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Ha pasado de tener en el año 2017 233 millones de dólares invertidos en productos de esta línea a $1 billón para el año 2018 y pues esto iba en aumento hasta pues que digamos sucedió lo del COVID y seguramente ahí han habido unos cambios interesantes, habrán habido unos productos que de hecho empiezan a cobrar mucha más importancia como por ejemplo el tema de evidencias digitales y específicamente la firma digital o electrónica. Entonces, si empezamos a ver un uso mayor de tecnología para la prestación de servicios jurídicos y pues creo que esta situación que estamos viviendo actualmente de la cuarentena y el aislamiento ha impulsado y ha llevado a que abogados que todavía no han explorado estas tecnologías las empiecen a revisar para su aplicación en su día a día. Acá les traigo una gráfica. Esto es acorte a febrero de 2018 para que tengamos un ejemplo y veamos que a partir del año 2010 ha habido un crecimiento interesante de productos de esta línea de negocio de LegalTech. Y si miramos en Colombia, a partir del año 2015, este crecimiento también ha empezado a surgir y en los últimos 2 o 3 años han empezado a producirse muchos productos relacionados con esta línea de negocios. Entonces ahora ya teniendo claro el concepto de inteligencia artificial y de tecnología aplicada al derecho, vamos a ver algunos ejemplos
de productos que tienen aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes niveles y diferentes ramas, como lo veíamos ahorita, machine learning, deep learning, analítica predictiva y pues robótica, por ejemplo. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos de tecnología aplicada al derecho y pues algunos de estos ejemplos les haré mención de cuál es como ese componente de posiblemente inteligencia artificial que podemos ver en el producto. Entonces acá les traigo un mapa, un panorama general de a 2018 a nivel global, algunos ejemplos de productos que tienen o que afirman tener inteligencia artificial en sus productos. Y vamos a empezar con la parte más cercana a todos, independiente que seamos estudiantes, ya abogados egresados, docentes, en fin, es un tema que en cualquiera de las áreas de desarrollo del derecho nos va a tocar y es el tema de investigación jurídica, ¿cierto? Entonces, es cómo ha sido la transición de pasar de hacer investigaciones netamente en una biblioteca física, donde teníamos acceso a unos libros que implicaba una seguridad en la calidad de la fuente de información, porque pues un libro publicado, hecho en impreso, tiene una revisión de calidad y unos estándares un poco más superiores de lo que hoy encontramos abiertamente y de múltiples fuentes en Internet. Entonces, al haber esta expansión de la información y esta expansión del acceso al contenido, nos vemos pues obligados a empezar a analizar puntos tan sencillos como cómo ha cambiado la forma en que se consume la información, cómo ha cambiado la forma en que se produce la información, porque ya pues la producción también empieza a ser mucho más digital. Y uno de los retos más grandes que tienen estos productos de investigación jurídica es que tenemos un competidor gigante y ni siquiera es un competidor porque esto es un tema global para cualquier proveedor de información, no es que sea solo información jurídica, y es que todos esperan encontrar la información tan fácil como encuentran en Google en cualquier plataforma de investigación jurídica, ¿cierto? Y acá la tecnología específicamente que se utiliza o que se tiende a empezar a optimizar es el tema de recuperación de información y de procesamiento del lenguaje natural que les comentaba ahorita. Entonces, ¿qué es lo más importante de un producto de investigación? Pues encontrar lo que se está buscando, ¿cierto? Que yo ingrese un, cualquier tipo de pregunta al producto que tenga adquirido y que ese producto me responda con las fuentes más relevantes de información de lo que estoy tratando de buscar. Entonces, pues nosotros desde Legis, pues en este punto sí les hablo desde nuestra experiencia personal, viendo esas necesidades, ese cambio del mercado y cómo el nivel de dificultad va aumentando porque tenemos tantos documentos y tanta información que pues organizarla de una forma adecuada es un gran reto. El año pasado relanzamos nuestro producto de investigación jurídica y hoy en día se llama Legis Experta. La invitación para que lo exploren y puedan hacer uso de esta plataforma súper interesante que además de reforzar una experiencia de usuario a nivel visual, a nivel de front de la plataforma, se le hizo una mejora bastante importante en el tema del buscador a través de la implementación de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural precisamente. Entonces, pues la invitación está ahí abierta para que la puedan explorar. Y también tenemos un segundo producto de información jurídica que es Legis Analítica. Pues sí, por ejemplo, ahorita actualmente se producen unas líneas jurisprudenciales, pero realizadas por un grupo de personas físicas, o sea, personas reales, que realizan un análisis de las sentencias para la extracción de los puntos principales y la configuración de estas líneas jurisprudenciales. Pero es igualmente valioso porque es una fuente de información trabajada, curada, con un nivel de expertise bastante alto, que finalmente lo que va a impactar es en una disminución en el tiempo que tenemos que invertir para la búsqueda de fuentes de información.
Entonces, a través de estos productos, bien sea una búsqueda mucho más amplia, como podría ser en Legis Experta, o algo ya más específico de jurisprudencia, son tecnologías y son productos que nos van ayudando a mejorar y a generar eficiencias en el desarrollo de este tipo de tareas. Y ya a nivel internacional les traigo pues unos de los ejemplos más conocidos que pues yo creo que de pronto algunas de las personas que están conectadas los conocen. Este es Ross, es el asistente legal de IBM y es básicamente como una especie de chatbot donde yo le pregunto lo que necesite, lo que se me ocurra que necesite, y este chatbot me va respondiendo de acuerdo con la legislación americana, cuál es la regulación aplicable o el precedente judicial, pues porque allá el precedente tiene bastante importancia, entonces cuál sería la legislación o el precedente jurisprudencial aplicable. Listo. También les traigo este otro ejemplo, también de IBM, que me parece súper chévere. Este, de hecho, me lo compartieron este semestre, el semestre pasado ya, que dicté clase en los Andes, una clase de Legal Tech, y es Project Watson Debater. Entonces, este proyecto lo que hace es no solamente procesamiento del lenguaje natural, escrito, sino hace la fuente de información no es un documento escrito, sino es voz. Entonces procesa como en debates de diferentes temas. Esto se puso como en práctica un ejercicio a través de ejercicios con académicos, con estudiantes que tenían que hacer debates sobre diferentes temas y hubo algunos jurídicos específicamente. Y entonces el software lo que hace es escuchar los argumentos que están diciendo los estudiantes o las personas que están participando en el ejercicio y puede brindar una contraargumentación de acuerdo con las fuentes de información que le han sido suministradas previamente y programadas y dar una respuesta como un contraargumento a lo que se está debatiendo en el ejercicio. Súper interesante. Este ya, de hecho, le pone un nivel adicional de complejidad y es el procesamiento de voz. Entonces, no simplemente es un procesamiento de información en texto, sino en voz. Y pues de los ejercicios que hicieron, de hecho, la mayoría los ganó el software de Watson Debater. Entonces, pues también si les interesa el tema, pues pueden investigar sobre este producto. En Estados Unidos hay un proveedor de Legal Tech muy grande, pues uno de los más grandes proveedores de Legal Tech en Estados Unidos se llama LexisNexis. Y LexisNexis tiene un producto que se llama Lex Machina. Y Lex Machina lo que hace es predicciones sobre sentencias judiciales. Entonces, este es el producto que les comentaba al principio, que puede hacer predicciones sobre cómo se va a conceder o a conferir o a decidir un caso en determinando los supuestos fácticos del caso, cómo va a ser definido. Eh, como, si, por ejemplo, en temas de patentes, entonces, si hay una infracción o no al uso de una patente o hay un uso inadecuado o no de una marca, una infracción a un tema marcario, hay como diferentes líneas temáticas que tiene ya esta plataforma y pues es una plataforma de Estados Unidos, no, pues no tiene contenido de hecho en español, pero es un muy buen ejemplo de cómo el mapa de evolución de estas aplicaciones de investigación jurídica, cómo empiezan a tender no solamente a recuperar la información de forma adecuada, a darme los resultados adecuados a mis búsquedas. LexisNexis, de hecho, también tiene un producto eh, similar, por ejemplo, a Legis Experta en el caso que les mostraba ahorita para búsqueda general de información, pero digamos que esto va evolucionando más allá y es además de la recuperación de información, como podemos trabajar en tema de predicción. En este tema de predicciones con sentencias, de hecho, es muy interesante ver cómo se han creado movimientos alrededor, por ejemplo, en Francia, en contra de estos softwares de predicción.
principalmente los jueces, porque ellos argumentan que esto les está disminuyendo su libertad de expresión, por decirlo así, su libertad para analizar información y que esto está afectando un poco la forma como ellos trabajan. En Francia les comentaba que en Francia está surgiendo un movimiento al respecto, Estados Unidos también está teniendo uno. El de Francia me parece interesante, es el hecho que el año pasado salió una norma, o sea, ya no simplemente es un tema de un movimiento, sino salió una normativa que prohíbe la realización de análisis predictivos sobre sentencias. Entonces, pues es interesante seguir ese debate, seguir esa discusión y pues ver hasta dónde realmente pueden llegar a frenar estos desarrollos. En mi opinión personal, y no porque trabaje en Legis y nosotros estemos trabajando en estos temas, pero yo creo que pues la libertad del juez no se ve acá disminuida porque finalmente el juez tiene que seguir el precedente jurisprudencial. Entonces, simplemente es una herramienta para mejorar o para hacer más fácil la investigación de herramientas de litigio, pero no es que el juez tenga que específicamente amarrarse, por decirlo así, a, al precedente que esté pues que esté vigente en el momento. Ustedes saben que hay unas reglas para apartarse del precedente, si han cambiado los hechos, si han cambiado los marcos normativos, si han cambiado, si la situación fáctica no es exactamente igual a la del caso que está en el precedente versus la que se está analizando. Entonces no es que ellos no puedan cambiar sus líneas de decisión, tienen unas reglas para hacerlo, sí, y si no la pueden hacer, tienen que seguir ese precedente. Entonces, pues, en mi opinión personal, como les digo, creo que este tipo de softwares, en lugar de causar algún tipo de daño, enriquecen el análisis de la jurisprudencia y facilitan la generación de estrategias de litigio, que pues es muy importante. Y además que, por ejemplo, pues en Colombia las fuentes de información, sobre todo de jurisprudencia, se encuentran muy dispersas. Entonces, poder encontrar un producto que las agrupe y las analice. En nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos Legis Analítica. Este análisis, como les decía, se hace manual, pero es un paso a esa unificación del análisis y es un paso a tener ese acceso más directo a la información jurisprudencial que finalmente pues es una fuente del derecho muy importante. Aunque nosotros no tenemos un sistema de common law, para mí también tenemos es un híbrido interesante porque no somos 100% civil law, o sea, no somos 100% derecho continental basado simplemente en normas, porque para nosotros la interpretación que haga la Corte Constitucional pues es norma. Las interpretaciones que haga la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, de cómo se aplican ciertas Baja para que las gafas. regulaciones, empieza a Vete ser a bastante estudiar. importante. Creo que alguien tiene encendido el micrófono. Ya. Entonces, pues sí, es un tema bastante interesante. No hay una respuesta única. Es más como comentarles a ustedes los debates que hay alrededor. Ahora voy a pasar un poquito como a aplicaciones del sector público que se han generado para estos temas de investigación jurídica. Esta aplicación la lanzó el Ministerio de Justicia hace un par de años y se llama Legal App. En esta lo que buscan es no resolver dudas de personas muy expertas, o sea, no es como un ROS que un abogado puede entrar y preguntar, sino esto es para todas las personas, todos los ciudadanos con necesidades jurídicas o necesidades de información relacionados con temas jurídicos pueden entrar a Legal App y resolver sus consultas. Entonces acaba más como, por ejemplo, cuáles son los requisitos para expedir una visa de trabajo o cuáles son los requisitos para otorgar un poder. Como cosas así muy sencillas, muy para el ciudadano en general, pero pues que es súper importante porque el acceso a la justicia y el tema como de procesos judiciales en general, o más acceso a la justicia, no es simplemente procesos judiciales, o sea, el acceso a la justicia no se garantiza únicamente con tener una excelente rama judicial, por ejemplo, en nuestro caso, sino el acceso a la justicia se garantiza con un acceso al Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es más que la rama judicial, y hay muchas necesidades jurídicas insatisfechas que
rondan o se encuentran es alrededor de la falta de información de ciertos temas que no necesariamente tienen que ver con un proceso judicial. Entonces, el Estado sí tiene que empezar a brindar estas herramientas de información donde cualquier persona pueda acceder y tener un acceso adecuado a, pues a las consultas generales de este tipo de contenido. Otro ejemplo interesante de tecnología aplicada a los temas de investigación es este proyecto de Prometea. Prometea es un proyecto que se creó en conjunto con la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Universidad del Rosario en Bogotá. Y básicamente lo que busca es darle una mano a la Corte Constitucional en el análisis y la organización de las tutelas. Quería hacerles una encuesta y se me olvidó. Pero bueno, les voy a hacer la pregunta y 30 segundos para que piensen. ¿Cuántas tutelas creen que les llegan diariamente a la Corte Constitucional para su revisión? Y las respuestas normalmente cuando hago esta pregunta empiezan en 500, 800, 1000, 1100, 1500 y realmente es más de 1500, más o menos aproximadamente a la Corte le llegan diario para revisar de entre 2500 y 2900, de entre 2500 y 2900 casos de acciones de tutela para revisar. Esto es totalmente, es muy difícil de resolver con personas. Entonces, no es que este software vaya a sacar la sentencia de tutela que expide la Corte Constitucional, es un software para ayudarle en la selección de las tutelas que va a revisar, es un software para ayudarle a encontrar los precedentes jurisprudenciales que ya haya dictado la Corte Constitucional en los temas que vaya a estudiar. Y es un software que tiene creadas sus reglas de juego o de análisis nutridas del conocimiento de los propios magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, ellos actualmente, de hecho, manualmente, tienen unos criterios para dar relevancia en la selección de las tutelas. Entonces, si es de una de las poblaciones marcadas como vulnerables, ¿cuáles son las poblaciones que tienen ellos definidos como vulnerables? Los menores de edad, los ancianos, las personas discapacitadas. Entonces, ahí puede que haya un primer filtro, después miran el derecho vulnerado, después miran, o sea, miran varias preguntas, son como unas 15 preguntas para la selección de tutela y para efectivamente realizar la revisión. Eso hoy en día se hace manualmente. Y no es que este software se vaya a inventar otra forma, es tomar eso mismo que se hace hoy en día, subirlo en un programa, ponerlo un poco más automático y que de 3 semanas que se gasta una persona analizando lo que le llega a la corte en un día, se pueda tener ese análisis por lo menos para la selección en cuestión de segundos. A este proyecto igual pues se le han hecho varias observaciones como el tema de la neutralidad en la selección. ¿Qué pasa si los criterios cambian? Entonces, ¿cómo se va a actualizar el programa? ¿Cómo se va a garantizar que no haya un sesgo en el algoritmo y por lo tanto se seleccionen tutelas con base en sesgos? Y pues como temas que de hecho no solamente son observaciones que se le hacen específicamente a este software, sino en general a los softwares de investigación y de temas jurídicos. Entonces acá pues la fuente de información que se utilice es muy importante. Tiene que ser una fuente de información que tenga casos de todos los tipos, que pues creo que las tutelas son un muy buen ejemplo de eso, con muchos supuestos. De hecho, entre más información tenga el algoritmo y más ramificaciones tenga y diferentes supuestos, de hecho, pues va a quedar mucho mejor construido porque pues va a tener más información para aprender y no se va a limitar a, por ejemplo, si yo trato de hacer un algoritmo de estos con, por ejemplo, para la identificación de sentencias de delitos de hurto, por ejemplo, y yo le subo únicamente como fuente de información hurtos realizados por una persona con un perfil específico. Entonces, pues ahí claramente el software va a aprender sesgado porque simplemente lo alimenté con un tipo de perfil. Entonces, tengo que tener una información muy nutrida
bastante amplia para poder, en efecto, trabajar de forma adecuada este tipo de proyectos. Y por último, en ejemplos de temas del Estado, tenemos el robot que lanzó la Superintendencia de Sociedades en el año 2018, que se llama Ciarelis, que las siglas siempre se me olvidan qué significa, pero es como sistema con principios o bases de inteligencia artificial. Entonces no es un sistema con inteligencia artificial, pero es un sistema que automatiza a través de árboles de decisión que están por detrás, que se le programan por detrás al sistema, para que a través de esos árboles de decisión cualquier ciudadano, cualquier parte que tenga un pleito ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de las Supersociedades, pueda revisar la viabilidad o no, o el porcentaje el porcentaje que tiene de ganar o no un pleito, o la línea o el tipo de acción que debería interponer dependiendo de los supuestos fácticos que tenga dentro de su caso. Entonces, este software se alimenta, o sea, se está alimentando con autos y sentencias de esta delegatura, pero pues no es un tema, no es un software que tenga una inteligencia artificial tipo machine learning que ya de una vez pueda ir asociando los casos de manera automática, sino pues manualmente los funcionarios de la delegatura, hay un grupo de personas que se encargan de decir, si A hace esto, entonces mándelo a la línea B y específicamente le dan la línea B de forma manual. Entonces acá digamos que la alimentación del software es todavía muy manual, pero pues es igualmente valioso y lo que les decía ahorita al principio, no por no tener una inteligencia artificial avanzada deja de ser igualmente valioso un aplicativo o un producto de tecnología aplicada al derecho. Listo. Entonces, eso en cuanto al tema de investigación jurídica. Tenemos otros productos, como por ejemplo las oficinas virtuales. Las oficinas virtuales hay en muchos sabores. Hay unas que, por ejemplo, hacen exclusivamente temas de vigilancia judicial y automatizan esa vigilancia judicial a través de un software. Hay otras que van un poquito más allá y es, yo le subo la información de la vigilancia judicial y a través de un algoritmo que lee esos, por ejemplo, los estados que yo le subo al algoritmo, me extrae las fechas, por ejemplo, de las audiencias que me citen en ese estado que yo le tomé una foto y lo subí al sistema. O que a través de una conexión con la baranda virtual que tenga el juzgado, en el caso, por ejemplo, de las superintendencias que tienen esta baranda virtual y de algunos juzgados que también ya han avanzado en el tema de la baranda virtual, entonces conectan directamente un robot a estas barandas virtuales, extraen la información y hay algunos que pueden llegar hasta a la organización automática de esta información. Además del tema de procesos judiciales, están los softwares o las oficinas virtuales que también van más allá de los procesos judiciales y organizan, por ejemplo, contratos. Entonces yo puedo ahí administrar contratos, conceptos. Entonces pongámonos como, por ejemplo, en el papel de una firma de abogados o de un departamento jurídico, pues que lleva una variedad bastante amplia de requisiciones. Entonces lleva procesos judiciales, extrajudiciales, hace conceptos, revisa contratos y a través de estas oficinas virtuales no es simplemente tener el contenido en la nube, sino que se vuelve más como un asistente virtual que le ayuda a organizar la información, a través del cual pueden generar alarmas sobre fechas importantes que tengan que tener en cuenta en los diferentes casos que lleven con la oficina. Por ejemplo, en el caso de Legis, nuestro producto se llama Legis Office. Y con Legis Office, por ejemplo, en el tema de procesos judiciales, tenemos algo súper chévere y único, y es este asistente virtual, además está apalancado por unos flujogramas de procesos, que, por ejemplo, el flujograma de un proceso ordinario. Entonces, todas las fases de un proceso ordinario están totalmente mapeadas con los términos,
con lo que tengo que presentar en cada una de estas etapas, y este asistente virtual me va mostrando cada una de las etapas en un flujo de proceso, cada una de las etapas acompañadas de un explicativo de, en esta etapa de presentación de demanda, tienes que presentar poder, demanda, anexos, medidas cautelares si existen. Entonces, es más allá de simplemente organizar el contenido en una nube, que pues es el primer paso, o sea, por lo menos tener la información en la nube, pero pues además de la nube, ¿qué más podemos hacer con este tipo de oficinas virtuales? Hay unas que de hecho ya empiezan un pasito adicional, y es unir estas oficinas virtuales con, por ejemplo, si yo estoy haciendo un contrato, entonces, que creo que es el tema que sigue, sí, entonces poder automatizar la generación de ese contrato en una plantilla, para que yo ya no tenga que después volver a hacer el contrato múltiples veces, sino a través de una plantilla poder automatizar esa información. Y hay otros oficinas virtuales que unen el tema de contratos, por ejemplo, con la fase de cierre, que es la firma. Entonces, poder firmar electrónicamente de alguna manera. Espérenme, ¿ya me oyen? Me habían silenciado mi micrófono. Ahí me están oyendo, ¿cierto? Sí, te oímos, Listo. Caro. Ahí te Listo. escuchamos, Caro. Listo, vale, listo. Entonces, poder unir o vincular el software de administración, esta oficina virtual, con un proveedor de firma electrónica, también pues a veces pues se está manejando también esa funcionalidad adicional. Acá en el tema de automatización en la generación de contenido, les traigo algunos ejemplos colombianos, pues no colombianos. Este, por ejemplo, es un software que nace en República Checa, que se llama Leguito, y es precisamente este automatizador de plantillas, de contratos, pero también se encuentra en español. Y este otro ejemplo que les traigo se llama Lexbox. Es un emprendimiento colombiano que lanzaron creo que hace como unos 2 o 3 meses. Su foco no es de hecho la automatización de plantillas directamente por, por la persona, sino que a través de una serie de preguntas que yo voy llenando en un formulario que ellos tienen en su página de internet, me hacen una serie de preguntas que por detrás tiene unos árboles de decisión, y después con esas preguntas me generan de forma automática un modelo de contrato. Entonces, esto, por ejemplo, para emprendedores, para personas que pues no necesitan un asesoramiento jurídico muy intenso, o sea, que solamente necesitan las formas que tienen en la página web, creo que son acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios, o sea, como contratos muy básicos que pueden llegar a ser automatizados y los generan a través de esta plataforma. ¿Dónde está lo inteligente? Pues en poderle presentar al usuario diferentes como vías, dependiendo de las respuestas que le va dando al software, a las preguntas que le hace. Entonces, no es simplemente llenar un formulario y ya, sino que ellos tienen un juego por detrás interpretativo, y con estos árboles de decisión que les comento, para poder ir armando y dándole la forma al contrato dependiendo de la información que le suministre el usuario. Acá es importante hacer esta salvedad, y es que este tipo de productos de automatización de contratos son diferentes a los contratos inteligentes. Entonces, es distinto una forma inteligente. Una forma inteligente es esto, o sea, yo tengo unos campos automatizados que me los llenan el usuario y después saco el documento de forma automática, pero los contratos inteligentes van más allá. O sea, un contrato inteligente implica no es llenar un formulario y que salga automático el contrato, sino es la creación del contrato en un entorno que no está controlado por una persona, sino que se programa de esa manera. Un contrato inteligente se programa en una tecnología que pues algunos conocerán, que son las cadenas de bloques o el blockchain. Entonces yo programo el contrato en este tipo de plataforma,
y la ejecución del contrato de acuerdo a las reglas de negocio que yo le dé en la plataforma, después de cumplir las condiciones que yo preprograme, se va a ejecutar de forma automática y de hecho va a iniciar, ejecutarse y terminarse todas las fases de un contrato de forma automatizada. Entonces acá no es simplemente la generación del contrato, sino la ejecución y el cierre del contrato. Y les pongo un ejemplo bastante sencillo en temas de contratos inteligentes y es, por ejemplo, la entrega de una mercancía o pues la distribución de productos a través, por ejemplo, de un e-commerce. Entonces yo tengo que enviar A, le vende a B un producto con ciertas características, ¿cierto? Entonces A envía a B el producto, B valida el cumplimiento de las condiciones y las características que se suministraron en el contrato. De hecho, B no revisa esas características, sino automáticamente. Por ejemplo, el valor del contrato, el precio del producto, el peso del producto, las características físicas del producto, todo eso puede quedar automatizado. Y una vez verificadas esas características, B recibe el producto y se le genera automáticamente el pago a A por el producto que le envió. Entonces, todo el contrato completo queda generado pues, en este tipo de automatización. De hecho, hay quienes dicen que este tipo de herramientas no son ni siquiera un contrato en sentido estricto jurídico, porque acá no hay una manifestación de voluntad, o sea, hay varios de los elementos esenciales de un contrato que de pronto cambian o se están aplicando de una forma diferente. Entonces también es interesante si les llama la atención este tema de los contratos inteligentes, revisar ese debate en torno a si realmente son contratos o se trata de la automatización de una relación entre una o varias partes, pero no es en sentido estricto de la teoría general de los contratos un contrato. Pero bueno, eso no es el tema de esta charla, entonces pues lo dejo ahí más como enunciado para los curiosos que les interese profundizar sobre el tema. El último, creo que porque ya vamos acercándonos a las 4, pero este ejemplo me encanta, que es un ejemplo de automatización en la revisión de documentos. Entonces, ya sabemos los avances en investigación, ya sabemos los avances en automatización de generación de contratos, pero este es un avance que ya sí implica la aplicación de una tecnología más avanzada, de una inteligencia artificial un poco más avanzada, porque yo le subo a este tipo de programas, por ejemplo, estoy haciendo un due diligence y para hacer el análisis de este due diligence, subo la información que debo normalmente analizar de forma manual y física para la identificación de riesgos en los documentos que tenga que revisar. Y este tipo de programas aseguran que pueden hacer el análisis de estos documentos, la revisión de los documentos y la identificación de los riesgos jurídicos de forma automática. Y en esta línea les traigo un ejemplo. Este es un producto, no se vende en Colombia, es un producto americano que se llama LowGeek. LowGeek eh, hizo un ejercicio interesante de analizar 5 acuerdos de confidencialidad con su software y con 20 abogados presenciales. Entonces, los 5 acuerdos de confidencialidad pues tenían unos errores claramente introducidos pues, de forma intencional para la realización del ejercicio. Obviamente los abogados no conocían los errores, ni la máquina tampoco. A ellos simplemente se les entregaron los documentos y en un tiempo de 26 segundos, el software de Logic analizó los 20 contratos, los 20 acuerdos de confidencialidad, mientras que los abogados se tomaron en promedio 92 minutos para el análisis. Y después del análisis, el resultado fue el siguiente. El software de Logic tuvo un 94% de asertividad versus un 85% de asertividad de los abogados en el análisis. Entonces acá es importante hacer una reflexión y es la siguiente.
Este software no va a reemplazar a esos 20 abogados que se demoraron 92 minutos y tuvieron 85% de asertividad. Lo que les va a permitir a esos abogados es que en lugar de invertir 92 minutos de su tiempo analizando estos documentos, corren los documentos a través del algoritmo, en 26 segundos tienen identificados los riesgos y ya se pueden poner a analizar desde su conocimiento jurídico y con la interpretación que ya es propia de ellos y que solamente una persona puede hacer, que esto no es programable, entrar a configurar el concepto que le tenga que brindar al cliente, sacar las conclusiones de estos riesgos identificados, mirar si debe hacer un ajuste a estos documentos que fueron analizados. Entonces, más que un reemplazo, es una herramienta que ayuda a la eficiencia y a la mejora pues, en los procesos que normalmente desarrolla un abogado. Y espérenme acá. Ah, sí, listo. Entonces, por último, este tema de hecho, yo creo que hoy en día no es que tenga mucha inteligencia artificial, pero me gusta mostrarlo y más ahorita con el tema del aislamiento y es el tema de las evidencias digitales, los correos electrónicos certificados digitales, las firmas digitales o electrónicas, cómo conservar o presentar de forma adecuada una prueba que ha sido producida no en físico, sino en medio digital. Y la respuesta no es imprima el mensaje de WhatsApp, tómele pantallazo, imprímelo. No, esto tiene todo pues un tema técnico, una experticia que tiene que trabajarse de forma adecuada y si uno quiere presentar esta información como prueba de forma adecuada, debería presentarlo a través del uso de este tipo de servicios. Eh, y pues, por ejemplo, hoy en día, para firmar documentos, estando en el aislamiento, pues empieza a ser bastante útil contar con mecanismos de firma electrónica que nos permita la validación de la identidad de la persona que está del otro lado, eh, para que eventualmente si se llegara a presentar algún problema podamos tener la prueba en el formato adecuado de esta validación de identidad y que finalmente sí fue esa persona que dice haber firmado la que firmó. Entonces, aunque por ejemplo el Código General del Proceso no nos obliga, nos permite de hecho presentar como prueba el impreso de este tipo de pruebas y de firmas y demás, si el juez lo considera necesario, puede solicitar la realización de un examen técnico para la validación de esa identidad. Y entonces, si yo la genero desde el principio de forma adecuada, pues estoy asegurando que en caso que se llegara a presentar ese requerimiento por parte del juez, pues lo voy a poder responder y cumplir de forma adecuada. Entonces, pues el proveedor más grande o pues más conocido de estos temas en Colombia es Certicámara, pero pues ahorita ya hay varios nuevos emprendimientos en temas sobre todo de firma no digital, pero sí electrónica. Y acá les traigo un ejemplo, de hecho, que hasta el mismo Adobe, eh, con el cual abrimos todos los PDFs, ya empieza a prestar este tipo de servicios de firma de documentos electrónica con su producto de Adobe Sign. Entonces es como un ejemplo de cómo estos mismos productos van evolucionando y pues que es algo normal que ya si la información se está empezando a producir en su mayoría en un formato digital, pues que también la firma sea en el mismo formato, en la misma forma como se produce y pues las eficiencias y los ahorros que esto genera son bastante grandes. Por ejemplo, de hecho, firmando electrónicamente o enviando, por ejemplo, una notificación personal, como hoy en día ya con el decreto 806, el gobierno ratificó que ese envío de notificación personal a correo electrónico, pues vamos a poder a través de esas herramientas que nos van a validar que ese correo electrónico recibió por ejemplo, la notificación de la demanda a tal hora, que sí el correo existe y que en efecto está en la bandeja de entrada de ese correo el documento que le enviemos, pues todo esto son pruebas que después nos van a ayudar a evitar nulidades posibles
pues en un curso más adelante del mismo proceso. Como último y para cerrar, les quería presentar, porque acá hicimos un mix de productos extranjeros y productos colombianos. Y al principio, cuando yo empecé a trabajar estos temas, uno empezaba a ver estos mapas de Legal Tech. Estas Legal Tech, de hecho, no es que sea Legal Tech que todas tengan inteligencia artificial, que era lo que veíamos ahorita, ¿no? Estas son Legal Tech que son tecnología aplicada al derecho y es un mapa de las Legal Tech de Colombia, o sea, de los productos Legal Tech en Colombia. Y miren, pues qué bonito, o sea, para mí fue una sorpresa bastante, pues agradable ver que tenemos ya más de 100 productos, eh, si bien no todos hechos por colombianos, yo creo que el 80% de este mapa sí son hechos por colombianos. Tenemos algunas empresas extranjeras que pues lo que hacen es vender su producto en Colombia, pero pues que ya tenemos bastante nutrido nuestro ecosistema y que ya existen productos en los cuales nosotros como abogados podemos empezar a explorar y apalancarnos en ellos para prestar más eficientemente nuestros servicios, para optimizar nuestros tiempos, especialmente el tiempo que invertimos en actividades administrativas. Una vez estaba leyendo un informe de uno de estos software de gestión que se llama Clio y decían que el abogado puede llegar a invertir hasta un 60% de su tiempo en tareas administrativas. Entonces, pues eso no tiene sentido, porque nosotros, pues sobre todo un abogado que tiene una firma pequeña o que tiene poquitos casos, pues que no tiene todo un staff de personas de soporte administrativo que le ayuden a realizar estas tareas, pues puede resultar bastante engorroso eh, como que mantener y estar a cargo de todo totalmente el funcionamiento de sus casos y de su día a día. Entonces, hacer uso, por ejemplo, de plataformas como LexisOffice, que les contaba ahorita, apalancarse eh, para, el, para encontrar fuentes de información verídica y de calidad, como podría ser, por ejemplo, Legis Experta o Legis Móvil, que también de pronto ustedes lo conocen, que es nuestro producto de noticias. Entonces, todos estos productos están aquí, es para ayudarnos, no para competir con nosotros y no para ser como, sí, como nuestra competencia, sino es ser nuestro apoyo para prestar de forma más eficiente nuestros servicios, para transformarnos digitalmente también como abogados. Y de hecho la tecnología es un paso, porque yo no gano nada comprando un software de cada una de estas partes del mapa. Si al interior de mi firma yo no interiorizo una cultura de cambio, una cultura de transformación, empiezo a entregar mis servicios de forma diferente, empiezo a entender mejor a mi usuario, empiezo a comunicarme con él en un lenguaje en el cual él me entienda. Y ahí también, por ejemplo, surgen metodologías como el legal design, que es la aplicación de ese diseño centrado en el usuario al derecho. Entonces, la transformación digital del derecho es una mezcla de muchas cosas y pues sí quería como aprovechar el espacio, me gusta siempre hacer esta reflexión independiente de cuál sea el tema principal de la charla para poder pues como dar ese mensaje de la importancia de la transformación y la innovación en la prestación de los servicios jurídicos. Entonces, pues aquí ya termina mi intervención. Si quieren, abrimos un espacio para las preguntas. Tenemos media horita, creo que, para ese tema. Entonces, no sé, acá vuelvo, si vuelvo a mi pantalla, ya les dejo de compartir, ¿cierto? Para poder ver los mensajes. Acá ya tengo el chat, entonces ya lo voy a leer, o no sé si Sí, Juan tranquila. Andrés, Hagamos ¿tú me una cosa, yo te ayudas? voy a apoyar en el tema, sí, voy a abrir el chat y las personas que vayan haciendo las preguntas, entonces lo vamos escribiendo acá en la opción donde está ocultar y mostrar conversación, ahí pueden ingresar su mensaje y se lo hacemos saber a nuestra conferencista para que ella pues nos dé la réplica, ¿vale? Exacto, pero veo que no hay preguntas viejitas, o en el chat solo tenemos como las personas que han ingresado, una persona que nos solicitó la grabación, y, pero, bueno, ahí alguien levantó la mano, le podemos dar la palabra también, ¿cierto? Santiago Yepes, si quieres, Claro que sí. haznos tu pregunta.
Claro, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Para nosotros como estudiantes, de verdad que todos estos eventos son gratificantes en pro de la academia y el crecimiento personal. Bueno, me entraba la duda de que más que todo la conferencia fue de la inteligencia artificial como instrumento dentro de la práctica jurídica. En Sí. cuanto a, estuvo muy interesante la parte de, sobre todo de los contratos, me gustó, pero me entraron varias dudas en cuanto a una aplicación más allá de pronto de esa herramienta, o bueno, más que todo, como toda máquina, o más, sí, como toda máquina creada por el hombre, y independientemente de ese sistema de inteligencia artificial, pues puede tener defectos, puede inclusive otorgársele un mal uso. Ujú. Pregunta es, ¿cuáles serían esas implicaciones en ámbitos civiles o inclusive hasta en ámbitos penales en cuanto a, estaba leyendo el otro día en Estados Unidos que tienen el programa del COMPAS, Ujú. eh, es una inteligencia artificial efectivamente utilizada como un instrumento, pero que está teniendo graves incidencias en cuanto a la afectación de derechos humanos. Y quería saber sobre las implicaciones que podría tener aquí en Colombia eh, esa eventual situación en cuanto a ciertos defectos que se le puedan, que puedan ocasionarse daños a unas personas Por la dentro. aplicación de la Sí, tecnología. Sí, de acuerdo. Por muchas gracias. ejemplo, bueno, pues esta presentación, como dice Sergio, no, Santiago, en efecto estaba más como enfocada a la aplicación de la tecnología para la prestación de servicios jurídicos, pero hay una segunda como parte de este análisis y es los retos que trae la inteligencia artificial a las estructuras jurídicas. Y afortunado o desafortunadamente, para mí creo que no es un tema desafortunado porque no todo tiene que estar regulado. Actualmente, de hecho, no hay una regulación estricta para los temas de inteligencia artificial. Entonces, los debates se han abierto alrededor del tema y en cuanto a la pregunta que nos hacía Santiago, está todo el tema de responsabilidad civil por los daños que se puedan causar eventualmente por, sí, por la aplicación o el uso de productos que tengan un componente de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conduciendo un carro automatizado que maneja, que tiene el control del vehículo y no es la persona la que tiene el control del vehículo, si causa un accidente, ¿quién es el responsable? Si además de causar un accidente, alguien muere en ese accidente, ¿quién es el responsable? Y ahí en ese tema hay como varias líneas de interpretación. Una es entrar a mirar, primero, la persona que está usando el producto lo está usando de forma adecuada o incumplió las como recomendaciones de seguridad y de uso adecuado de este tipo de productos y por lo tanto por ese uso inadecuado fue que se causó el accidente. Entonces ahí, por ejemplo, pues podría llegar a revisarse si la culpa no es del producto, sino de la persona que lo utilizó de manera inadecuada. Digamos que no, que todo estaba perfecto, que la persona iba sentada, de hecho, en la parte de atrás del carro y nunca tocó el volante del carro y, mejor dicho, no fue culpa del usuario. Entonces ahí entramos a mirar otro punto adicional y es culpa del desarrollador que hizo el software o es culpa del dueño, o sea, de la empresa que suministra el producto. O deberíamos crearle una personalidad jurídica a este tipo de sistemas para hacerlos directamente responsables a los sistemas. Y acá en esto no tengo una respuesta única, o sea, no hay una respuesta que nos diga fue el desarrollador, fue la empresa o le creamos la personalidad jurídica al producto. Es un debate. Lo que hay mucho en este tema en cuanto a regulación de inteligencia artificial son buenas prácticas y recomendaciones. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea hace poco expidió
un tema como de principios para el uso adecuado de inteligencia artificial, protección al consumidor en el uso adecuado de inteligencia artificial, y acaba mucho, muy ligado o tiene mucha importancia el tema de poder hacer, por ejemplo, auditorías de la forma como el algoritmo adopta sus decisiones. Y entre más desarrollada sea la inteligencia artificial, más difícil es hacer ese tipo de análisis, porque si yo no soy quien le estoy dando los inputs al software, entonces va a ser más difícil de rastrear todas esas cadenas de intersecciones que se hacen en las redes neuronales para poder saber dónde está el punto o el error. Entonces, entre más hacia el deep learning nos vayamos yendo, más difícil es hacer, por ejemplo, este tipo de análisis. Pero sí, entonces, lo que hacen las empresas, por ejemplo, IBM lo tiene y algunas empresas que producen este tipo de softwares es, yo no tengo una regulación que me esté obligando a hacer algo, pero yo sé que para mi usuario le genera valor que yo tenga unas políticas claras en este tema y se empiezan como a autorregular. Entonces, por ejemplo, tienen políticas internas en la compañía para prevenir usos malintencionados del software, para prevenir que los desarrolladores de forma malintencionada ingresen algún tipo de regla o de contenido al software que lo lleve a cometer un error. Empiezan como a generar este tipo de políticas que, si bien todavía no tienen una regulación obligatoria, pues empiezan a generar un impacto positivo en el usuario y como en las organizaciones de la sociedad civil, que empiezan a revisar más en detalle cómo funcionan este tipo de productos y cuáles son las implicaciones jurídicas. Todo el tema de protección de datos personales es súper importante también, porque finalmente un producto de inteligencia artificial se nutre de una cantidad muy grande de datos. Entonces, ¿de dónde provienen esos datos? ¿Tienen el permiso de los usuarios para hacer esos análisis? ¿Tienen el permiso de los usuarios para hacer esas analíticas predictivas de comportamiento o no? Todo eso también empieza a ser súper importante. Entonces, ahí tenemos como varios frentes desde lo jurídico, pero está más abierto a un debate que exista una regulación específica sobre el tema, pero pues es un debate súper interesante. Miguel Andrés nos pregunta en el chat, en el caso de los contratos inteligentes, que en muchas oportunidades son generados en actividades de compra y venta, donde muchas veces las partes se encuentran en diferentes países, ¿cómo ese contrato puede tener efectos jurídicos, teniendo en cuenta que muchas veces estos contratos inteligentes no cuentan con elementos requeridos por la legislación colombiana para su validez? O, como bien lo menciono, para muchos esto no, como bien yo lo mencioné, para estos muchos no es un contrato. Yo creo que ahí, pues como buenos abogados que seamos, es prever todos estos posibles problemas que nos puede traer un contrato normal o inteligente o no inteligente, y dejar de todos modos un escrito adicional con esas reglas claras. Entonces, pues la ejecución, la formación, la ejecución y el cierre del contrato se puede dar a través del contrato inteligente, pero pues aquello que no pueda ser programado o que exceda el espectro de un contrato inteligente, yo lo que haría es hacer un anexo o como un tema adicional para poder, por ejemplo, determinar la legislación aplicable, que es lo que tú dices, si están en varios países, cuál va a ser la legislación aplicable, qué va a pasar si se da algún tipo de incumplimiento. Creo que ahí como que yo complementaría el tema con algún tipo de acuerdo adicional, no sobre el contrato, o sea, no el contrato como tal, porque entonces para qué hacemos un contrato inteligente si después lo va a poner en físico, sino sobre esas reglas de negocio que exceden lo que propiamente podemos poner a través de un contrato inteligente. Sería como mi respuesta a esa pregunta. Sergio Flores, cuéntanos tu pregunta. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Agradecer por este espacio tan propicio para el conocimiento y pues mi pregunta es más orientada hacia el proceso judicial como tal. Quisiera saber si actualmente o eventualmente la inteligencia artificial podría estar orientada en materia probatoria, no sé, como un medio de prueba
un documento, una prueba pericial, o Ujú. a la hora de valorar la prueba. No sé si actualmente hay alguna utilización o eventualmente podría hacerlo y catalogado como qué medio de prueba. Ok, pues ahí yo creo que depende más como, o sea, como la inteligencia artificial es una tecnología que vamos a aplicar a productos, ¿cierto? No es como un producto como tal. Entonces yo creo que ahí lo que podría llegar a mirarse es qué tipo de producto podemos generar para, por ejemplo, lo que tú dices, hacer un dictamen pericial donde el análisis se haga a través de un algoritmo basado en inteligencia artificial. Y en ese tema me acuerdo yo que leí, pero no sé exactamente la fuente, pero les cuento un poquito el caso. Hubo un caso, creo que fue el año pasado, en el cual se presentó un dictamen pericial en el cual el análisis se hizo a través de un software. Y entonces la persona en contra de la cual se estaba presentando ese dictamen pericial dijo, yo quiero hacer una auditoría del software que me está generando, que generó el reporte y que con base en el reporte ustedes están diciendo que yo cometí cierta infracción. Y al intentar hacer el análisis del software no fue posible identificar de forma clara las reglas de negocio o las reglas que utilizó el algoritmo para llegar al análisis y a la conclusión pues, que presentó. Entonces, porque en ese tipo de casos no es normal, no es un dictamen normal como que yo llevo al perito que hizo el dictamen y me lo va a explicar y me va a explicar por qué dijo que 1 más 2 era 3, sino pues fue un software, entonces yo tengo que entrar a analizar por dentro cuáles fueron las reglas que se programaron para que el software dijera que 1 más 2 era 3. Entonces ahí tenemos un reto interesante y por eso al momento de crear los productos basados en inteligencia artificial hay un término que se llama como cajas negras, que son esos momentos en los cuales tú no sabes por dentro realmente, o sea, ya es tan complejo y es tan profundo el análisis que está haciendo el algoritmo que entrar a desentrañarlo empieza a ser complicado, pero pues sí es algo que debe tener en cuenta una persona que quiera hacer un producto de estos, porque seguramente va a llegar un momento en el que le van a pedir este tipo de análisis a los análisis que haga su software. Entonces, pues creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta, Sergio. Fabio Muchas Andrés. gracias. Fabio. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, Fabio. Primero agradecer por el espacio, fue muy enriquecedor. Y esto me causó una pregunta cuando tocabas por lo menos el proyecto de IBM. Sí. eh, ¿El y de era, Watson Debater? sí, sí, ese Ok. mismo. Y era respecto a la funcionalidad del software, en tanto pues a través de lo que sería la captación del audio, pues puede procesar una información y de la misma manera dar respuesta, ¿no? Sí. Con ello, ¿qué relación uno puede pensar o se puede plantear para el desarrollo en el campo jurídico de la neurociencia como el desarrollo de la comprensión de procesamiento cerebral, de procesamientos cerebrales, en relación a la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial como deep learning al derecho? ¿Es tu pregunta? No, es qué relación se puede llegar a establecer entre el desarrollo de la inteligencia artificial Sí. en conjunto con la neurociencia. O esa respuesta, no te tengo la respuesta a tu pregunta, pero pues creo que ahí la rama de inteligencia artificial que más se relaciona con el tema de neurociencia, pues es el deep learning, que era lo que les decía que está basado en redes neuronales, ¿no? Y pues los avances en eso los retos en eso pues son muchos. Es poder llegar a interconectar de una forma muy similar a como lo hace el cerebro, como hacen las neuronas del cerebro, el procesamiento de la información, bien sea en voz o de hecho también en texto, o sea, porque finalmente Watson Debater lo que hace es escucha, pasa a un lenguaje que lee la máquina, que pues es un lenguaje escrito, y después ese lenguaje escrito lo procesa y genera un análisis que después
de nuevo, procesa y a través de un lector de voz lo manifiesta, ¿cierto? Entonces, pero ahí el reto es llegar a conectar de forma adecuada esas redes neuronales para hacer esos análisis que hoy en día todavía son de exclusividad de un humano. Si Watson Debater no le hubieran puesto todas las fuentes de información que le pusieron y no le hubieran programado de cierta forma para que pudiera analizar esas fuentes de información, pues seguramente pues no habría ganado los debates a los cuales fue puesto a prueba. Pero pues sí, o sea, el reto es ese. O sea, de hecho, hoy en día todavía no hay un software totalmente desarrollado con base en inteligencia artificial, en deep learning, con redes neuronales, que pueda hacer todas las conexiones que hoy en día hace un cerebro para analizar y para funcionar, ¿no? Entonces, pues sí, sería el tema de deep learning ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que si de pronto no quieren levantar la mano, también podemos escribirla en el chat y la hacemos pública para que de pronto podamos contestarla. También, esa es otra modalidad. Sí, Libardo Oliveros tiene una pregunta. Libardo. Hola, Libardo. Sí, en cuanto al punto de la recuperación de la información relevante de lo que se busca, tú mencionaste dos iconos ahí. Sí. Mencionaste a Google y a la jurisprudencia, que dijiste que la jurisprudencia es cambiante. Bueno, yo entiendo que de acuerdo al comportamiento del ser humano, ¿cierto? Pero en cuanto a Google, me asaltó una duda ahí. ¿Cómo hace el usuario de Google para saber que la información que está bajando ha sido revisada y ha sido certificada para aplicarla a un trabajo determinado? Claro, es que ese hecho es el reto de usar Google en lugar de una plataforma especializada en investigación jurídica. Y era el tema que yo les mostraba, como de la comparación entre una biblioteca en físico, con sus libros, con sus fuentes de información confiables, porque pues tienen todo un análisis por parte del autor. Hoy en día tenemos, yo uso un término que creo que ni siquiera existe, pero tenemos una infoxicación, o sea, tenemos demasiadas fuentes de información en Google, gratuitas, que nos sirven de pronto para iniciar y saber que el concepto que estoy buscando está en la ley 1438, pero yo no me puedo fiar de la actualización que tiene la ley 1438 que me la muestra en un PDF, porque puede que haya cambiado, puede que la corte, alguna de las cortes haya y de pronto ni siquiera la Corte Constitucional con una sentencia de constitucionalidad, sino que haya una sentencia de la Corte Suprema interesante que me pueda servir para interpretar eso que estoy leyendo. Entonces de ahí viene la importancia y por eso, de hecho, en estos desarrollos de tecnología aplicada al derecho, el tema de investigación jurídica es súper importante, o sea, hacer uso de una fuente adecuada de información, pues no te lo va a garantizar Google, porque esa no es la tarea de Google. O sea, el negocio de Google no es tener fuentes confiables de información. El negocio de Google es tener un lugar donde pueden entrar todas las personas a buscar información, pero pues él no te va a garantizar que eso que estás leyendo sea lo que está más actualizado o lo que realmente deberías aplicar a tu caso. Por eso, pues es importante hacer uso de las herramientas. Si ustedes, por ejemplo, desde la universidad que tienen acceso a la Legis Experta, pues, por ejemplo, hacer uso de herramientas como esa. Claro, pero entonces aquí lo recomendable sería utilizar más bien las bases de datos que contienen información revisada y certificada, ¿cierto? Claro, claro. Digamos que uno normalmente cuando usa Google lo usa como para saber como de pronto la ley que me serviría o la sentencia, pero yo después
creo que normalmente uno lo que tiene que hacer es ir después a esta base de datos o a esta plataforma o el servicio que ustedes tengan contratado y verificar, porque además muchas veces no simplemente esa plataforma te va a brindar seguridad sobre la actualización de la información, sino que como está hecho por expertos, puede que tenga doctrina, jurisprudencia relacionada que tú no hayas podido encontrar en el mismo buscador de Google o ejercicios prácticos. Entonces, pues sí, la recomendación siempre va a ser validar la información con una fuente de información buena y pues para eso, pues los proveedores gratuitos por lo general, pues no te van a dar 100% esa confiabilidad. Claro, gracias. Vale. Listo. ¿Quién más? Creo que tenemos espacio para una última pregunta. No sé si alguien quiera preguntar algo más. La invitación a todos es a explorar, o sea, este tema es súper interesante. Si les interesa el tema, que revisen en internet, por ejemplo. Yo, por ejemplo, pues además de Legis, hago parte de un grupo que se llama Legal Hackers, que hacemos eventos sobre temas de innovación, derecho y tecnología. Entonces se pueden unir, por ejemplo, a acompañarnos a los eventos con ellos, y desde Legis, de hecho, pues también acompañarnos a estos espacios. La otra semana, de hecho, tenemos una capacitación de transformación digital de los abogados que vamos a dictar desde nuestra área de actualización profesional, con unos abogados súper chéveres, súper pilosos, jovencitos, con toda la experiencia y las ganas de transformar nuestra profesión y de darle otro punto de vista y otra cara. Entonces también, si les interesa el tema, con Lina o con Juan Andrés pueden después pedirles información a ellos sobre este curso que vamos a dictar la otra semana. Y pues creo que si no hay más preguntas, agradecerles a ustedes por el espacio, a la universidad por habernos permitido y abrirnos este espacio con sus estudiantes, con sus docentes. Pues estos espacios los hacemos con todo, así como las mamás, con todo el cariño, porque de verdad es un tema que tenemos que empezar a hablarlos todos. Es un tema que es muy chévere y que normalmente en una clase no nos dictan. Entonces, pues nada, desde Legis, todos los retos que quieran ponernos en temas de transformación digital también los podemos revisar, y pues muchas gracias a todos por haberse conectado a esta sesión.